Buenas noches, hermanos. Dios te siga bendiciendo. Es un gusto poder estar en la casa del Señor, aquí sirviéndote. Y algo que me gusta mucho, mi hermano, es que no recibes al hombre. Déjame decirte que recibes al que va delante de mí. Su nombre Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores, el que es el dueño y el que tiene la última palabra en esta tierra. Mi hermano, queremos compartirte hoy un tema que sé que va a ser de gran edificación para tu vida, va a traer un refrigerio para tus huesos, y sé que es algo que vamos a llevar a la práctica y nos va a enseñar a caminar, nos va a enseñar a moldearnos y nos va a dar esa enseñanza que nosotros necesitamos para continuar caminando firmes en la palabra de Dios. Te voy a invitar a que agarres tu Biblia y vayamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios, mi hermano: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero hablarte esta noche con el tema Dios mira algo en ti. Este tema que quiero desarrollar es algo que Dios habló a mi vida en el proceso del estudio, en el proceso también de aplicación a mi vida. Déjame decirte que cuando Dios te habla, Dios también te moldea y te da las herramientas donde tú puedes ir trabajando la palabra de Dios. Déjame decirte algo, mi hermano. En la Biblia nos enseña en el Salmo 139 que David hacía una referencia tan grande de cómo ante Dios no se podía ocultar, ante Dios no podía él guardarse. Hace referencias que Dios conocía los pensamientos, conoce los caminos, conoce las intenciones del corazón, conoce cada palabra de nuestros labios desde antes que salga de nuestra boca. Dios ya lo conocía. David lo expresaba en el Salmos 139, pero también en el versículo 13, siempre del Salmos, dice que David le dice: tú me hiciste en el vientre de mi madre. Déjame decirte, mi hermano, que Dios te conoce desde la cabeza hasta los pies. Él conoce tu ADN, conoce tus gustos, conoce tus células, conoce todo lo que tu ser, ¿sí? es con el que tú cuentas. Dios conoce todo, hasta dirían por ahí, hasta la fibra más sensible de tu cuerpo, Dios lo conoce. Y allí David lo expresaba de una manera de que Dios lo había formado de una manera extraordinaria, así como nosotros fuimos formados de una manera extraordinaria. Pero fíjate que también David expresa que más al altivo Jehová lo mira de lejos. Es algo que me llamaba la atención, mi hermano, porque si Dios nos conoce, nos creó, pero fíjate que también Dios no tanto mira al humilde, sino que también mira al altivo, pero lo mira de lejos. ¿Qué me quiere dar a entender esto, mi hermano? Que Dios nunca nos va a quitar la mirada de encima. Donde tú pudieras estar actuando mal y pudieras decir: Dios ya no me mira, yo puedo hacer mi vida, estamos en un error. Me da a entender, mi hermano, que como tú lo quieras interpretar, como tú lo quieras mirar, de arriba, de un lado, hacia abajo, déjame decirte que Dios te mira en todo momento. Ante los ojos de Dios no nos podemos extraviar, ante las miradas de Dios no nos podemos ocultar, mi hermano. Aunque nos vayamos hasta lo más profundo del mar, ahí está Dios. Aunque nos vayamos hasta lo más lejos de la tierra, ahí está Dios mirándote en cada momento, mi hermano. Amén. Entonces, mi hermano, Dios no te va a quitar la mirada de encima, pero también te hago una pregunta: ¿cómo nos estamos presentando ante la mirada de Dios? Muchas de las veces podríamos estar nosotros caminando y haciendo cosas que son incorrectas y olvidamos que la mirada de Dios está sobre nosotros. Déjame platicarte algo. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, hay un versículo, mi hermano, que me llama mucho la atención. Vamos a leer el versículo 5, donde expresa el libro de Jeremías que Dios llamó a Jeremías, lo escogió. Es decir, Dios desde el principio, en el versículo 5 dice que Dios escogió a Jeremías, ya sabía cómo él iba a ser.
Y no solamente eso, sino que Dios le dice, te santifiqué, es decir, lo llamó, lo apartó para un propósito, mi hermano. Y también dice que el Dios lo asignó, lo constituyó profeta para las naciones. En pocas palabras, déjame resumirte, Jeremías venía con todo el paquete completo, mi hermano, venía con un paquete premium, como dirían otros, ¿no? Que cuando compras un cable por televisión y te añaden todos los canales, algo así era el nacimiento de Jeremías. El Señor ya lo había apartado, ya lo había predestinado de una manera en la cual él ya sabía cómo iba a ser Jeremías, ya la había santificado, ya le tenía puesto el llamado. Y muchos de la iglesia tienen el llamado, unos para maestros, unos para evangelistas, unos para profetas, pero déjame decirte que es el Señor el que asigna para posicionar. Jeremías ya venía con todo esto, pero en el trayecto de la lectura de Jeremías, en el capítulo 1, dice, me llamaba la atención que Jeremías hizo una expresión a Dios y le dice, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Hoy en día, mi hermano, yo podría decir que todavía no conozco bien del Señor porque sigo siendo un niño. Leyendo un poquito las escrituras y un poco los contextos, Jeremías, mi hermano, no era un niño cuando le hizo esa expresión a Dios. Ya era una persona que aproximadamente, la lectura dice que tenía como aproximadamente 25 años. Entonces ya era una persona madura, ya era una persona que se podía hacer responsable de sus actos. Pero aquí Jeremías hace una expresión de que él no podía hablar porque se consideraba un niño. Y hoy en día, mi hermano, muchas de las veces nos podríamos estar ocultando tras ese telón, nos podríamos estar guardando tras de esa justificación de que no puedo hablar, no puedo servir en la casa del Señor, no puedo hacer ninguna obra en la casa del Señor porque nos consideramos como niños, no sé hablar. Déjame decirte, mi hermano, que cuando dejamos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros y nos ponemos bajo su autoridad, Él nos da la capacidad para hablar, nos da la capacidad para servir, nos da la capacidad para emprender algo en la iglesia, mi hermano. Entonces, aquí puedo ver que Dios alineó a Jeremías, a pesar de que ya le venía con un paquete completo de todo lo que él iba a ser, profeta de las naciones, ya tenía el llamado y algo que Dios le iba a poner, las palabras que él iba a decir. Yo quiero decirte, mi hermano, que estamos en un tiempo en la cual nosotros tenemos que salir de ese telón. No nos podemos quedar con esa mentalidad de que aún somos niños. Ya la iglesia Puerta del Cielo ha crecido, ya este lugar de la iglesia de Mayapán ya queda pequeña, nos vamos al auditorio, mi hermano, y se necesita gente que salga detrás de esa mentalidad que todavía son niños. Déjame decirte algo que muchas de las veces sucede. Muchos hombres o mujeres o jóvenes podrían expresar, es que todavía me falta por aprender, pero dejan de congregarse. Es que todavía me falta aprender a dar en la casa de Dios, pero dejan de ofrendar, dejan de diezmar. Es que aún todavía como que me falta más estudio y todavía no me siento preparado, soy un inmaduro. Déjame decirte, mi hermano, ¿por qué has dejado de conectarte? ¿Por qué has dejado de leer la palabra? ¿Por qué has dejado de orar? Cuando dejamos de hacer esas condiciones, mi hermano, nosotros nos estamos ocultando tras de un velo, nos estamos poniendo atrás y justificando que aún somos niños, mi hermano. Yo quiero que vayamos meditando y vayamos razonando de que ya somos personas adultas, ya podemos decidir entre el bien y el mal, mi hermano. Amén. Bueno, pero también la palabra de Dios me dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir, mi hermano. No hay de otra. No te puedo decir, sí, peca y ten por seguro que vas a seguir viviendo. No, mi hermano. La palabra dice que el enemigo vino a matar, a destruir, vino a saquear todo lo que como cristianos podemos tener. Pero dice la palabra de Dios, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, mi hermano. Es momento de darle el lugar al Espíritu Santo en tu vida. Es momento de que el Espíritu Santo tome ese lugar en tu corazón, en tus pensamientos,
para que Él pueda guiarnos y pueda alinearnos. Jeremías fue alineado porque aún Dios le dijo, no digas que eres niño. Wow, fue como que Dios, no puedo decir que reprendió a Jeremías, pero sí le dijo, hey, está mal lo que estás diciendo, sino que no vuelvas a decir que eres niño. Y así hoy le digo a la iglesia, no digan que son niños, ya somos gente madura, ya sabemos que si nosotros vivimos en el Espíritu vamos a hacer morir las obras de la carne y vamos a vivir, mi hermano. Amén. También, mi hermano, no olvidemos que el Espíritu Santo obra completamente dentro de los límites de la cruz. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Mi hermano, que si vas a dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, tú no puedes salirte de los límites que el Espíritu Santo marca. Tú no podrías estar con un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia. No, mi hermano. Hay que entender, el Espíritu Santo es santo y merece honra, merece respeto. No podríamos nosotros desviarnos. Es ahí donde nosotros ya tenemos que empezar a razonar que vivir con el Espíritu Santo nos va a alinear, nos va a corregir y nos va a edificar. Amén. Jeremías entendió y tomó su asignación y aquí pudo hacer todas las indicaciones que el Señor todo lo que, si tú lees todo el libro de Jeremías, todas las obras que hizo, como Dios lo mandó a profetizar y todo lo que tenía que hacer. Entonces, pero Jeremías trabajó bajo una autoridad. Amén. Nosotros debemos movernos y estar bajo autoridad, debemos movernos y estar en obediencia, en disciplina y en lealtad, mi hermano. Para poder desarrollar el cumplimiento de Dios en nuestras vidas, muchas de las veces nos corrige y nos alinea, mi hermano. Hoy quiero decirte algo. Si yo le pregunto a alguien de la congregación, ¿eres hijo de Dios? Lo primero que va a decir, soy un hijo de Dios. Y yo te puedo decir, gloria a Dios. Pero déjame decirte que como hijos de Dios, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 5, y ya habéis olvidado, hace primero una referencia. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mi hermano, así como no se nos olvida que somos hijos de Dios, tampoco debemos nosotros olvidar que como hijos de Dios, el Señor nos disciplina. Es decir, el Señor nos va a exhortar y nos dice, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Y muchas de las veces parecería que debemos, que cuando nos disciplinan, es una cuestión de que me voy de la iglesia. Que cuando me disciplinan, dejo asentado el ministerio que Dios me dio, que cuando me disciplinan dejo de alabar a Dios y hasta a veces dejo de ofrendar y dejo de diezmar. Confundimos, mi hermano, que la disciplina, dice el Señor, que no la menospreciemos y que no la olvidemos, que esa va a ser, yo he sido disciplinado por el pastor en ciertas circunstancias que como creyentes caminamos, a veces creía que estaba bien, pero de repente me corregía, sabes que está mal como estás haciendo esto, la gente está viendo esto de ti, y al principio uno pues se queda, ¿y yo qué mal hice? Pero cuando uno empieza a comprender que la disciplina viene del Señor a través del siervo, me habla el Señor y me corrige, mi hermano, empiezas a dejar que el Espíritu Santo te deje moldear. Entonces ya cuando vienes a la iglesia, adoras a Dios, cuando vienes a la iglesia, bendices a Dios, ofrendas, diezmas, a pesar de que estás en una disciplina. Pero ahora resulta que la disciplina es, dejo el ministerio porque no me gustó en la forma que me lo dijeron, no me gustó la forma en que lo dijeron hacia mi familia. Mi hermano, aquí dice la palabra que como hijos no menospreciemos la disciplina. ¿Sí? Jeremías fue disciplinado, es decir, Dios le dijo, no digas que eres niño. Entonces, ¿cuánto más nosotros que Dios utiliza a veces a la alabanza, utiliza a alguna panderista, utiliza al pastor, o utiliza a algún líder solamente para decirte, hermano, no hagas esto? Pero es una disciplina que nos va moldeando para llegar a la estatura perfecta de Cristo Jesús. Amén. La disciplina empleado por el Espíritu Santo trae fruto, mi hermano.
¿sí? Y un propósito específico es que cuando la disciplina ya está en nosotros, la aplicamos, la trabajamos, trae un fruto, mi hermano, que para mí es, yo sin Dios, yo no soy nada, mi hermano. Yo sin Dios no soy nada. Y lo he dicho muchas de las veces, que yo podría caminar y Dios sigue siendo Dios. Pero yo sin Dios no soy nada, mi hermano. Entonces, en el libro de Juan, en el capítulo 15, la palabra de Dios habla que apartados de la vid verdadera, refiriéndose a Jesús, ¿sí? Somos como el pámpano, que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Un pámpano necesita estar en la vid para producir frutos. Nosotros debemos permanecer en la vid verdadera, que es Jesucristo. Debemos permanecer en el ejemplo que Él nos dejó, en la obediencia, en la reverencia, en la honra a nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahí lo está diciendo la vid verdadera. Y lo que quiere Jesucristo para nosotros es que llevemos muchos frutos y que seamos sus discípulos. Es lo que la iglesia Puerta del Cielo está formando discípulos, está formando para gente preparada que se somete a una disciplina, ¿sí? Y es leal a la iglesia, mi hermano. En el libro de Daniel, déjame platicarte, me gustó esta historia. En el libro de Daniel, la Biblia nos habla sobre el rey Nabucodonosor, el cual fue despojado de todo su reino, mi hermano. Y me llamaba la atención esta parte, a pesar de que este era un rey impío, un rey que hacía maldades, pecaba, Dios lo despojó de su reinado. Déjame desarrollarte un poquito este contexto de esta parte que quiero explicarte. Daniel le dijo al rey Nabucodonosor: te aconsejo, es decir, ponte a cuentas con Dios, redime tus pecados, le dijo. Sí, redime tus iniquidades, simplemente hazlo con justicia, hazlo con misericordia. Pero este rey Nabucodonosor hizo caso omiso, mi hermano. Tiró al loco, vamos a poner en el siglo XXI, a Daniel, lo ignoró. Entonces no quiso escuchar, y muchas de las veces no queremos escuchar cuando nos disciplinan. Entonces, mi hermano, lo que le pasó al rey Nabucodonosor, dice la palabra de Dios que llegó un momento que él era tanta la confianza que tenía, que él se creía el rey de todo el mundo, parafraseado, mi hermano, que él se creía su propio capitán, que él podía ordenar el mundo, podía crear. Era algo que se le subió a la cabeza, como dirían por allá. Pero déjame decirte que aún estaba la palabra en su boca, y de repente vino una voz del cielo que le dijo: te es quitado el reino, mi hermano. Déjame decirte, mi hermano, que cuando empecé a imaginarme la vida de este rey Nabucodonosor, la verdad la pasó mal, mi hermano. La pasó mal, porque a pesar de que no tenía ni temor de Dios y que no quiso escuchar el consejo de Daniel, lo despojaron de su reino. Pero lo que me llama mucho la atención, que Dios lo echó con los animales. Allá iba a ser ahí se iba a resguardar, ahí iba a comer con los animales en lo que es en el césped, ahí en el monte, mi hermano. La verdad, este lo pasó mal. Pero hoy, siglo XXI, mira qué dice el Salmos 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mi hermano, hoy de veras que vivimos bajo la gracia. De veras que yo he cometido errores. Y fíjate que es tan grande la misericordia de Dios que no me ha pagado conforme al error que yo hice. El que la pasó mal fue este rey Nabucodonosor, mi hermano. En el momento que él se creyó, en ese momento Dios lo despojó de todo su reino y lo tiró con los animales. Imagínate, mi hermano, que Dios se comporte hoy contigo de esta manera, que apenas tú digas, te levantes, te molestes, ofendas a alguien, en ese momento Dios te quite tu reinado de tu casa, te quite tu reinado de tu trabajo, te quite todo y te tire a la calle y te quedes ahí bajo un puente, mi hermano. Es algo que de veras que la gracia de Dios hay que ser, ¿cómo te podría explicar? No hay que pasarse de la raya, mi hermano. No seamos ignorantes.
¿sí? No abusemos de la gracia. Acá dice en el Salmos que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Aquí, mi hermano, yo te invito, mi hermano, que no abusemos de la gracia. Amén. El Señor espera que nosotros nos comportemos de la manera que Él se comporta con nosotros. El Señor nos perdona y el Señor nos manda a perdonar. El Señor nos tiene misericordia de nosotros y nos manda a hacer misericordia. El Señor nos bendice y nos manda a bendecir su obra ahora que está en construcción la iglesia Puerta del Cielo Canacín. El Señor nos da salud. Entonces Él quiere que nosotros levantemos manos santas, le glorifiquemos, alabemos, dancemos, glorifiquemos. Pero para hacer todo esto, mi hermano, déjame decirte que nuestro pensamiento tiene que ser restaurado. Nuestro corazón tiene que ser restaurado. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Si nosotros le damos el lugar al Espíritu Santo para que haga esa restauración en nuestras vidas, déjame decirte que vamos a recobrar la razón. La palabra dice que el rey Nabucodonosor llegó un momento que alzó su mirada a los cielos y recobró la razón, dice, y empezó a decir de veras que existe Dios y empezó a alabar a Dios. Y es así, mi hermano, que cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, haz que vuelva a mí, hazme razonar, hazme volver al primer amor, déjame decirte que el Señor va a empezar a traer revelación a tu vida, vas a poder empezar a exaltar a Dios, a glorificar a Dios, a cantar a Dios y vas a empezar otra vez a la lectura, a la oración. Es algo que Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades, mi hermano. No abusemos de esa gracia que el Señor nos ha dado para seguir hacia adelante. Amén. También, mi hermano, quiero compartirte unos puntos que sé que va a traer algo esencial para tu vida. ¿Sí? Leía una parte de la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel capítulo 18, versículo 5. Te voy a narrar un poco la historia. Vemos a un David que regresaba de una victoria gloriosa sobre Goliat. Lo había matado, le había cortado la cabeza. Entonces, en el versículo 5 empecé a observar que hay ciertas características que de David debemos nosotros aprender, debemos nosotros de imitar, y cómo estas características llevaron a David a ser asignado, promovido, mi hermano. ¿Sí? Escuchaba de una canción de este cantante, Redimidos, y me gustó una frase que él dice: ¿quieres promoción? Prepárate para pagar el proceso de la formación. Te lo voy a repetir de nuevo. ¿Quieres promoción? Prepárate para pagar el proceso de la formación. David, mi hermano, como lo conocemos como el rey David, todo lo que él logró y todo lo que él hizo, mi hermano, él tuvo un proceso en la cual él demostró valentía, pero también mostró responsabilidad, mostró lealtad, mostró estar bajo autoridad para que haya llegado a ese lugar de posicionamiento o asignación o promoción que Dios a través de los hombres lo fue escalando. Déjame decirte, mira, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Ok, este versículo, mi hermano, pude desglosar 4 puntos y me gustaría compartírtelos porque también los apliqué a mi vida. En la primera frase que dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, me llamaba mucho la atención esta parte. Se observa a un David que está bajo autoridad. Si Saúl le decía anda hacia esa región, David se iba hacia esa región. Regresaba David y Saúl le volvía a decir: necesito que vayas a esta región y luego te vas a la otra. David agarraba y se iba a esa región y luego se iba a la siguiente y traía informes. ¿Sí?
David estaba mostrando que estaba bajo autoridad, es decir, se movía hacia donde Saúl lo enviaba. La Biblia nos habla que Jesús se maravilló cuando el centurión le dijo, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Aquí, mi hermano, me llama mucho la atención que cuando el centurión le dice esas palabras a Jesús, le expresa también. Le dice, Jesús, yo tengo gente a mi cargo, yo le digo a este, ve y este va. Le digo a este, ven y este viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Me llamaba la atención que Jesús se maravillaba de la autoridad que tenía el centurión, es decir, que estaba bajo la autoridad, estaba bajo autoridad el centurión. Mi hermano, aquí David nos enseña que él también está bajo autoridad. Y como hermanos en Cristo, nosotros debemos de caminar bajo autoridad. Déjame decirte que yo no estoy aquí en este lugar porque yo quise transmitir o porque yo quise quitarle el lugar al pastor. No, mi hermano, yo estoy bajo la autoridad del pastor Gerardo. Él sabe de esta transmisión, él sabe del tema que se está compartiendo, y eso es estar bajo autoridad. Y si David, que era conforme al corazón de Dios, supo estar bajo autoridad, déjame decirte, mi hermano, que eso trae gran bendición a tu vida, porque si nosotros aprendemos a estar bajo autoridad, déjame decirte que podríamos hacer que Jesús se maraville también, como se maravilló del centurión, se puede maravillar de ti, de nosotros en todo momento. Otro de las frases que dice en el versículo 5, y dice la palabra, y se portaba prudentemente, ¿sí? Se observa a David con un corazón sano, con un temor a Dios. A pesar de todas las cosas que Saúl intentó hacia David, intentó Saúl asesinar a David, a pesar de todas esas cosas, déjame decirte que David nunca le pagó con la misma moneda a Saúl. ¿Sí? David se portaba prudentemente, a pesar de que Saúl procuraba y le tenía envidia y quería lanzarle una lanza, quería hacerle daño, pero aún así David dice que se portaba prudentemente. Me llama mucho la atención que aquí David, como te digo, tenía un corazón sano, se portaba con un temor de Dios, ¿sí? David nunca le pagó con la misma moneda a Saúl, porque sabía David que Saúl era el ungido de Dios. Y hay una frase que hemos conocido y hemos escuchado, que David dice, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor. David tenía un respeto hacia Saúl. A pesar del error que estaba cometiendo Saúl, David nunca se levantó contra el ungido del Señor. Y ahí, mi hermano, no es solamente estar bajo autoridad, sino que hay que portarnos prudentemente ante las autoridades establecidas por Dios en este lugar. Hay que estar también caminar prudentemente con los líderes de red, ¿sí? Porque ellos están bajo autoridad, mi hermano. Entonces David nos enseña que tenemos que tener un corazón sano, un temor a Dios, de que no tenemos que tener cuidado. Si en algún momento pasa por tu mente, es que el hermano me hizo esto, me voy a desquitar. Cuidado, mi hermano. David dijo, el Señor me guarde de hacer tal cosa, mi Señor, el ungido del Señor. Amén. Ahí, mi hermano, muchas de las veces tenemos que refrenar nuestra lengua, tenemos que ser muy prudentes. Y es lo que enseña David acá. Otra de las cualidades que yo pude ver en este versículo, y dice siempre en el versículo 5, y lo puso Saúl como capitán de gente de guerra. Se observa a un David con responsabilidades, mi hermano. ¿Sí? La palabra de Dios nos ha enseñado que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón o hacerlo de ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Mi hermano, para que alguien te suelte
por decir, una responsabilidad. Aquí Saúl estaba posicionando a David y lo hizo lo hizo capitán de gente de guerra, es decir, le dio una responsabilidad, ¿sí? Y aún en el versículo 14, siempre en Primera de Samuel, dice la palabra de Dios: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y el Señor estaba con él. Me llama mucho la atención cuando dice que se conducía prudentemente. Mi hermano, buscando un poquito la definición de conducir o conducía, pude encontrar que es guiar, dirigir, impulsar, ¿sí? David no solamente tenía su responsabilidad de la gente que estaba a cargo, sino que tenía que guiar, tenía que dirigir y tenía que impulsar a la gente que estaba alrededor de él. Aún tenía que cumplir, estar bajo autoridad, tenía que tener un corazón sano, pero aún tenía que tener lo que es la responsabilidad. Y déjame decirte que la responsabilidad lo encaminó a ser leal a Saúl. Esa responsabilidad redireccionó a David para ser leal a Saúl, a pesar de que lo estaba buscando para matarlo. La Biblia, en su momento, David huía hacia otros lugares, pero era leal a Saúl. Nunca procuró matarlo, nunca procuró dañarlo, porque era el ungido del Señor. Entonces, mi hermano, cuando nosotros tenemos responsabilidad, la responsabilidad nos encamina a ser leales a la casa de Dios. Cuando nosotros tenemos responsabilidades en la casa del Señor, nos guía a ser leales a nuestro pastor, nos guía a ser leales al grupo de casa de oración donde nosotros pertenecemos. Mi hermano, la responsabilidad te guía a ser leal, te dirige a ser leal a la gente que te rodea. Y termino con esto, mi hermano. Esta parte me llamó mucho la atención, porque a lo último dice: y era acepto en los ojos de todo el pueblo y en los ojos de los siervos de Saúl. Aquí veo dos tipos de grupos de personas, que son el pueblo y que son los siervos de Saúl. Son dos tipos de gente completamente diferentes, ¿sí? Entonces, pero David dice que era acepto a los ojos de ellos. Quiero imaginarme, mi hermano, que David se movía en un solo ánimo. Es decir, era igual tanto con los del pueblo y era igual con los siervos de Saúl. Es decir, David no dividía su corazón. David no le daba preferencia a los siervos de Saúl. Podría decir David: es que este me va a defender. O hacía preferencia hacia el pueblo: es que estos me dan alimento. Déjame decirte que aquí me llamaba mucho la atención que David se mantuvo en un solo ánimo, es decir, en un solo corazón. Era tanto prudente con el pueblo y era prudente con los siervos de David. Era amable con el pueblo y era amable con los siervos de David. Era amoroso con el pueblo y era amoroso también con los siervos de Saúl. David no hacía excepción de personas. No ponía: es que esto me conviene. David trataba a todos por igual. A mí, mi hermano, me gusta romper el hielo con los hombres cuando llegan a la iglesia. Procuro abordar a aquellos varones y saludarlos y decirles: ¿cómo estás? Dios te siga bendiciendo, presentarme. Y yo he trabajado con los hombres de la iglesia. De repente me agarra un varón y le digo: a ver, ¿cómo se llama ese varón? O ¿con quién vino ese varón? Y muchas de las veces no lo sabemos. Aquí, mi hermano, yo quiero invitarte que la Biblia habla del hombre que es de doble ánimo. Que si hoy no me saludas, yo tampoco no te voy a saludar. Que si me caes bien, te saludo. Si no, no. Eso es un hombre de doble ánimo, un hombre inconstante. Pero aquí David me enseña que si yo voy a amar al de la derecha, también tengo que amar al de la izquierda de la misma manera. Si yo voy a honrar a la alabanza, cuando me dicen: levanta tus manos, glorifica al Señor, ¿sí? Y las panderistas también suenan el pandero. Yo no puedo dar preferencia, sino que tengo que honrarlos de igual manera.
Me llamaba mucho este punto, mi hermano, que David no solamente estaba bajo autoridad, tenía un corazón sano, que su responsabilidad lo llevó a ser leal, mi hermano. Pero me llama mucho más la atención que David era de un solo ánimo. Amaba a todos por igual, no hacía excepción de personas. Y hoy en día, mi hermano, no permitamos que tu corazón se corrompa en un doble ánimo. Si tú sabes que tienes algo contra alguien, acércate y pídele perdón. Dios es un Dios de reconciliación. Pero David, al cumplir con todos estos requisitos que yo pude observar en este versículo, Dios lo posicionó. Sí, es cierto, mi hermano, tuvo que matar a Goliat, fue su proceso. Pero veo un proceso todavía aún mejor, que David era de un solo ánimo, y eso me impactó mi vida. De que no puedo mirar a alguien y hacerme el indiferente, sino que estamos prontos a apoyar. Mi hermano, quiero orar, bendecir tu vida. Y yo sé que este estudio, esta palabra va a traer edificación a tu vida. Y me gustaría, mi hermano, ahí donde estás, que cierres tus ojos, levante tus manos y podamos orar al Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por toda aquella persona que en este momento está mirando esta transmisión, que nos está escuchando, Padre. Señor, que nos hagas regresar, nos hagas razonar, mi Señor, que nos alinees una vez más, que ya no nos ocultemos atrás de un velo de ser como niños. Tú ya nos has dado ese discernimiento de escoger el bien y el mal. Hoy escogemos la vida, hoy escogemos acercarnos a la vid verdadera. Hoy nos acercamos, Señor, a estar bajo autoridad. Hoy nos acercamos, Señor, para tener un corazón sano, a nunca devolver el mal con el mal. Hoy nos acercamos, Señor, a tener responsabilidad para que seamos leales a tu casa, leales a tu palabra. Pero hoy me acerco, Señor, que pongas en mí un solo ánimo, Señor. Que pongas en mí, Señor, un mismo querer hacia el pueblo y hacia mis hermanos servidores. Que pongas un solo sentir en mi vida, Señor. Amar a todos por igual, Señor. Pero sobre todo, Señor, amarte a ti primero, honrarte a ti primero, glorificarte a ti primero, Señor. Para que tu nombre sea exaltado, Señor. Nos acercamos al trono de la gracia, Padre, y reconocemos, Señor, que hemos pecado, Padre. Hoy te pedimos perdón y queremos reconciliarnos con el Espíritu Santo. Perdónanos, Espíritu Santo, si te hemos hecho a un lado. Vuelve una vez más a nosotros, Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, despierta esos corazones, Padre, que sean de un solo sentir, Padre, una sola visión, un solo Dios, un solo camino, una sola verdad. Su nombre, Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermano, Dios bendiga tu vida. Recibe un abrazo de nuestros pastores, de su familia. Recibe también un abrazo de mi familia. Dios te bendiga y nos vemos pronto y pongamos en práctica la palabra de Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.